Buenos días a todos. Agradeceros en primer lugar la asistencia y también agradecer especialmente a todos los compañeros que han presentado pósters al Congreso, entre los cuales hemos podido seleccionar las comunicaciones libres. Esta ronda de comunicaciones libres va a estar basada en la práctica colaborativa. La práctica colaborativa basada en la coordinación entre niveles y entre profesionales sanitarios es un elemento clave para conseguir una prestación sanitaria de calidad, segura y efectiva para los pacientes y también segura para los profesionales y el sistema de salud. En primer lugar, va a participar María Jesús Rodríguez Arca. Ella es farmacéutica comunitaria, doctora en farmacia, experta en farmacogenética y secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. Nos va a comentar su participación en el proyecto Incentivación a la población mayor de 60 años para vacunarse frente a la gripe y al SARS-CoV-2 por los farmacéuticos comunitarios de Yecla y Jumilla. Pues nada, hola a todos. Hoy no vengo a hablar de mi rollo de la farmacogenética, como siempre, os vaya a librar. Y vengo a contaros el proyecto que desarrollamos desde el Colegio de Murcia. Le tengo que dar a algún lado. Vale, pues como todo... Bueno, primero quería darle las gracias especialmente a nuestra directora del CIM, a Sandra Sierra, que sin ella no hubiéramos podido realizar este proyecto. Como todos sabemos, la pandemia nos ha enseñado que las vacunas pues, ganan vidas, ¿no? Salvamos vidas con las vacunas. Y desde el colegio pensamos cómo podíamos las farmacias comunitarias colaborar y seguir mejorando la salud pública de nuestros pacientes. Como sabéis, en otros países de la Unión Europea, incluso en Estados Unidos, se puede vacunar desde las farmacias, pero en España todavía es un camino que estamos recorriendo y que, bueno, espero que tenga un final feliz. Entonces, nosotros lo que pensamos fue que podíamos mejorar esa tasa de vacunación, por un lado, con la educación sanitaria a nuestros pacientes y, por otro lado, facilitándole el acceso a la vacuna, pidiéndoles nosotros la cita en el canal de salud del Servicio Murciano de Salud. Diseñamos un estudio. En Murcia somos 1,5 millones de murcianos en un territorio geográfico no muy grande, con lo cual nuestros pueblos son bastante grandes. Entonces, elegimos la zona del noroeste en 2 pueblos, Yecla y Jumilla, donde en uno hay 12 farmacias y en otro hay 8 farmacias para que fuera algo manejable. Firmaron un convenio con la Consejería de Salud y el Colegio de Farmacéuticos para el programa sanitario de incentivación de la vacunación frente a la gripe y el SARS-CoV-2 por los farmacéuticos de Yecla y Jumilla. Y lo que hicimos fue, por un lado, desarrollar estos dísticos en el que poníamos de manifiesto cómo ayudaban las vacunas a la salud de la población, pues, por ejemplo, las muertes que podían evitarse, los ingresos hospitalarios. También cómo podías tú proteger a los tuyos vacunándote tú, por qué la vacuna era estacional. Como sabéis, las polimerasas del virus de la gripe son erráticas y entonces pues no reparan el DNA el RNA cuando se replica y entonces la vacuna se modifica cada año y por eso hay que vacunar cada año. Y eso a él le da una ventaja adaptativa al virus, pero nosotros tenemos que vacunar todos los años. Bueno, no solo transmitimos así a los pacientes, pero sí le dijimos la importancia de la vacunación estacional. Y luego, en el dístico venía un código QR en el que ellos podían directamente desde el móvil coger la cita. Porque no hicimos lo mismo en los dos pueblos. En Yecla, que fue el grupo intervención, se dio esa educación sanitaria, pero también nosotros éramos los que le pedíamos la cita desde la farmacia. Y en Jumilla solamente se le dio esa educación sanitaria al paciente. Todo esto se hizo a través de un formulario Google. En las 2 farmacias se metieron los datos del paciente y en la farmacia intervención pues también se metió qué gripe era la que ellos habían aceptado vacunarse y si aceptaba o no aceptaba el paciente. Aquí, ¿qué hicimos? El Colegio de Farmacéuticos lo primero que hizo fue fomentar la adhesión de esas farmacias al convenio y analizar todos los datos que íbamos recogiendo de esas farmacias. Desde la farmacia, el farmacéutico lo que hizo fue dar esa educación sanitaria al paciente
y, en los casos de intervención, rellenar el formulario de que habían solicitado la cita previa y si el paciente había aceptado o no. La comunidad autónoma pues, lo que hizo fue colaborar con nosotros en la elaboración del díptico y darle la formación a nuestros farmacéuticos, que hicieron un curso sobre vacunación muy importante. Y luego, también lo que hicieron fueron facilitarnos esos datos del Servicio Murciano de Salud. Y el Servicio Murciano de Salud lo que hizo fue vacunar a la población a la que nosotros le estábamos pidiendo la cita. Bueno, pues estos son nuestros datos. Se solicitaron 166 citas, de las cuales 24 fueron rechazadas. Eso en YECLA, en el grupo intervención, y en el grupo control fueron 52 pacientes que solamente fueron informados. Bueno, pues de las 106 citas solicitadas para ambas patologías, de esas 106 se vacunaron de ambas patologías y de las 60 restantes, 53 fueron de gripe, que fue el 90 y tantos % en total de todas las citas, y de SARS fueron solo un 60 y tantos %. Bueno, solo fueron bastantes porque ya era la tercera vacuna que nos ponían. Estos resultados, esta gráfica así tan rara, es que el Servicio Murciano perdió parte de los datos del 2022. Entonces, de 2021, por eso cae así la curva. Entonces, nosotros hemos querido referenciar nuestros datos de 2022 con 2020 y con 2019. Ambos pueblos inicialmente estaban por encima de la media regional, pero como veis, pues en Jumilla pasamos de un 50 a un 62% en tasa de vacunación y en YECLA pasamos de un 54 a un 64%. Estos son los mismos datos de antes, para que Concha no me riña muy rápida. No, es tranquila. Hemos querido también valorar cuáles fueron las principales barreras que nos encontramos. Vale, pues una fue que los pacientes nos decían que no tenían tiempo y que no podían ir a vacunarse. Y la otra fue también que la farmacia, en plena pandemia, todos sabemos lo que ha supuesto para nosotros el trabajo en la farmacia en estos años, pues decían que les consumía bastante tiempo y que no era fácil llegar a todos los pacientes que nos hubiera gustado. Y nada, poneros de manifiesto que, bueno, los resultados no son espectaculares, pero sí es importante lo que creo que esto ha supuesto en Murcia, que es abrir un camino. La Consejería ha visto que nosotros podemos trabajar bien, que trabajamos de forma sistemática, todos a una, y estamos empezando a abrir un camino donde poco a poco vayamos adquiriendo más competencias dentro de la vacunación. Y nada, pues en un futuro que está previsto que en Murcia se hagan cosas en la farmacia de vacuna. Aquí tenemos a mi presidenta que es incansable y nada, que espero que así sea. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Jesús. Muy interesante el papel de la farmacia como multiplicador de mensajes que ayuden a incrementar la tasa de vacunación. Y como muy bien has dicho, es el inicio de un camino. Y creo que todos los que estamos aquí deseamos que la iniciativa a nivel nacional para apoyar a la atención primaria con la vacunación en las farmacias sea una realidad lo antes posible en todas las comunidades. En segundo lugar, van a participar Mónica Delgado Fariña. Ella es directora médica de gestión en atención primaria, especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en gestión y planificación sanitaria de directivos y diplomado superior en gestión y planificación sanitaria. También participa Francisco Miranda Saavedra, él es farmacéutico comunitario, sumamente activo, patrón de la Fundación Farmacéutica Alquer y secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife. Y por último, Francisco Vargas Negrín, un médico especialista en medicina de familia y director de la zona básica Dr. Guigou de Tenerife. Ellos van a explicarnos su experiencia en un pilotaje de un sistema de comunicación directa entre el farmacéutico comunitario y los centros de salud, resolviendo incidencias en la dispensación. Muy bien. Muchas gracias. Empiezo. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por invitarnos, por aceptar la comunicación en la que participamos hoy. Y bueno, decirles que esto es un poco singular, porque aquí todo el mundo viene una persona normal a hacer la presentación,
pero nosotros ha sido tal la forma en la que se ha generado el motivo por el que estamos aquí que decidimos que teníamos que estar los tres, ¿verdad? Con lo cual estamos Mónica, Paco, directores del centro de salud, él y ahora es directora médica de la gerencia de primaria, la han sacado de su centro de salud, de sus pacientes, y está en otro ámbito, pero cuéntanos un poco, si quieres, cómo empezó la película esta. Bueno, pongo la primera diapo, que es por qué estamos aquí. Este proyecto nació a finales del verano del 22, del año pasado, ante una necesidad que detectamos desde los centros de salud. Cuando finalizó la era COVID, los 2 años de COVID, los planes de tratamiento dejaron de renovarse de manera automática y los pacientes, cuando acudían a la oficina de farmacia, no podían obtener la medicación que necesitaban para las patologías. ¿Y qué sucedía? Que acudían a los centros de salud sin una cita programada. Esto generaba una ingente cantidad de pacientes que acudían todos los días por problemas administrativos, porque realmente tenían un problema en la dispensación de fármacos por una caducidad de su receta electrónica. Nosotros, Paco y yo, que en ese momento dirigíamos 2 centros de salud del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, que abarcaba aproximadamente unos 70.000 pacientes, solicitamos una reunión con el equipo directivo del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz. Nuestra intención era generar una red de alianzas, porque entendemos que los pacientes se tratan en la farmacia, en el centro de salud. No podíamos, y entendemos que no es así, dividir, porque los pacientes son los mismos para todos, y buscábamos una fórmula para poder disminuir que los pacientes acudieran sin cita al centro de salud y que desde la farmacia se pudiera vehiculizar un canal de comunicación que fue el que establecimos. Después de varias reuniones, y tengo que decir que nunca sospechamos que aquella idea peregrina que solicitamos con mucha premura derivara en los resultados que tenemos. Es cierto que lo que hemos presentado hoy es un proyecto de 3 meses, los resultados a octubre del 2023 son mucho mayores y se han incrementado, como les contará Paco, pues los motivos de consulta desde la oficina de farmacia al centro de salud. Paco, te dejo la parte más importante, que es la gestión de cómo se genera desde la oficina de farmacia, y después a mi compañero Paco Vargas la visión desde el centro de salud. Gracias, Mónica. Bueno, pues vinieron con un problema y teníamos que ver en qué podemos ayudar, ¿no? Los pacientes son los mismos, como muy bien has dicho, y bueno, vamos a tipificar un poquito qué es lo que sucede, ¿no? Y vamos a ver cómo nos comunicamos, porque no puede ser que algo que nosotros detectemos se lo digamos de aquella manera, a ver cómo se entiende el mensaje en el centro de salud y a ver cómo se actúa. O sea, eso estaba abocado al fracaso si lo hacíamos así. Entonces investigamos y buscamos otras experiencias previas, ¿no? Aprendiendo de lo mucho hecho y muy bueno hecho en otros lugares, determinamos que necesitábamos un lenguaje de comunicación totalmente estructurado, en el que hubiera una comunicación sobre quién era el paciente, los datos de contacto de ese paciente, qué medicamento y qué tipología de mensaje, o sea, qué era lo que estaba sucediendo, y que en el centro de salud se entendiera adecuadamente y se pudiera gestionar, ¿no? Utilizamos el lenguaje Medafar. El lenguaje Medafar es un lenguaje desarrollado por Semergen y la Fundación Pharmaceutical Care hace, no sé si me puedes precisar un poco, hace como 8 o 10 años, algo así. 2014, sí, pues hace 9 años, y en el que tipificaron sobre pacientes con asma y con hipertensión arterial el tipo de cosas que sucedían y que los médicos y los farmacéuticos tenían que comunicarse entre ellos. Cogimos esa matriz, la adaptamos a la casuística que en nuestras reuniones de trabajo íbamos viendo que era lo normal y lo habitual que sucedía con los pacientes y que eran motivos para que desde la farmacia comunicáramos a los centros de salud, y sacamos una hoja de este tipo en el que tipificamos perfectamente, a ver si el puntero es el de arriba, ¿verdad? Los motivos administrativos, es decir, las cosas más básicas y por las que principalmente ustedes se dirigieron a nosotros, pacientes con planes de tratamiento caducado, con visados caducados, es decir, cosas administrativas que eran muy numerosas, muy engorrosas, pero clínicamente no nos aportaban gran valor, si no estamos echando una mano al sistema, pero no era algo que a mí como farmacéutico me emocionara, ¿no? Y después tipificamos una serie de motivos asistenciales, motivos médicos, motivos clínicos, como duplicidad de tratamientos, etcétera, etcétera,
sobre los que intervenir. Clave, 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 el mismo lenguaje. El mismo lenguaje en el que un motivo llevaba lo que nosotros le comunicábamos al paciente de la farmacia. Si se producía esto, el paciente sabía, iba a recibir un mensaje claro de no vaya usted al centro de salud, nosotros nos ponemos en contacto con su médico y su médico actuará. En muchos casos, la actuación es actualizar una receta o suprimir un medicamento duplicado de un plan de tratamiento, por ejemplo, y en otros casos el médico interviene citando al paciente porque necesita hacer una consulta con él, ¿no? Necesita pues, tener una actuación directa con el paciente. Esto le comunicábamos al paciente en la oficina de farmacia, no era vete al centro de salud, al mostrador y monta un follón y llega fuera de hora y sé el paciente número 37 de la mañana del médico. No, eso era lo que ya había, o sea, eso era fatal, ¿no? En el centro de salud estaba perfectamente articulado cada motivo de uso, cada caso que se producía, cómo se actuaba, cosa que definieron los compañeros de los centros de salud en su práctica habitual, tal, tal, tal. Esto lo vamos a resolver de esta forma. Y luego marcamos un tiempo, que casi me gustaría que Paco fuera el que comentara la parte del tiempo y cómo se gestionaba eso dentro del centro de salud, porque ha sido una cosa pues, fue como muy exitosa, ¿no? Si quieres contarnos lo que pasaba en el centro de salud después. Vale. El paciente va a la farmacia, tiene un problema porque su receta está caducada o no tiene duplicidad. Y el farmacéutico le pide permiso para comunicarse con el centro de salud, hace un consentimiento informado para dar sus datos y a través de una plataforma que tiene el Colegio de Farmacéuticos, el farmacéutico se pone en contacto con el centro de salud. Un administrativo del centro de salud lee ese comunicado diciendo este paciente tiene caducado la receta o tiene este visado caducado o se ha detectado una duplicidad y le cita al paciente de forma virtual al médico, en la agenda de ese momento del médico con el que está asignado, y en caso de que el médico que tenga asignado al paciente no estuviera por ausencia o por enfermedad, se le asigna a otro médico del centro. Nos planteamos tener al menos una respuesta en 24 horas. La sorpresa es que no tardamos tanto, tardamos una media de 4 horas en resolver el problema. Incluso por las tardes, cuando la persona va por la tarde y esperas que el médico puede que no esté en ese momento, se resuelve en esa misma tarde, ¿no? Llega el aviso, el administrativo lo cita en la agenda del médico, el médico resuelve sin ver al paciente, le da activa la receta al menos por un mes, pero a su vez el administrativo lo cita presencialmente y le avisa de que tiene cita con el médico a las 3 semanas para revisar el plan de tratamiento. Y automáticamente se emite un comunicado en sentido inverso desde el centro de salud al farmacéutico para decirle esto ya está tramitado, avisa al paciente que puede venir a recoger su medicamento o que se está tramitando el visado o que además tiene cita para verse en 3 semanas. Básicamente eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nos hemos ido ahora en los últimos meses desplazando también a otros motivos, ya no solamente administrativos, sino clínicos, desde personas que no van a recoger sus medicamentos, personas que han empezado a tener deterioro cognitivo, personas que han empezado a tener reacciones adversas con medicamentos y entonces se comunica y en base a eso se establece un circuito de citar al paciente en consulta o ir a visitarlo al domicilio si hace falta a través del equipo de enfermería de enlace o enfermería domiciliaria, ¿no? Sigan ustedes. Un poco el paradigma, ¿no? Es decir, el paciente llegaba a la farmacia, interveníamos, se resolvía, avisábamos al paciente, no tenía que ir al centro de salud. Bien, o sea, el paciente encantado aplaudía con las orejas, ¿no? Pero además, el paradigma que acabas de decir, es decir, a más, los motivos que estamos viendo a día de hoy. Ya llevamos más, bueno, estos son los resultados del periodo piloto, que era en febrero, los 3 meses aquellos que hicimos, 200 incidencias, resueltas las 200, porque esto fue en el punto de corte, que habían 27 en trámite, las 200, incrementándose linealmente, o sea, no había superemoción por parte de los farmacéuticos, ni cese de emoción, sino sostenido el tiempo, y así se mantiene a lo largo de los tiempos, ¿no? Y, perdón, bueno, es que le doy mal. Sí, le doy mal y me están diciendo que estoy fuera de tiempo, pues nada. Bueno, los farmacéuticos comunican muchos más motivos clínicos, muchos más motivos asistenciales. ¿Por qué? Porque son escuchados, acostumbrados a mandar mensajes al infinito o no saber dónde apuntar, dónde estaba ese infinito, ahora nos escuchan y todos ustedes, los compañeros aquí de Tenerife, de Santa Cruz, que están participando, que son en torno a 200 y pico farmacéuticos, pues cada vez mejoran la calidad de esos mensajes que están transmitiendo, ¿no? La lío, ¿eh?
A ver, nuestra idea del proyecto piloto, que lleva pues, prácticamente un año en funcionamiento, es extrapolarlo a toda el área metropolitana de Santa Cruz, con todas las zonas básicas de Santa Cruz, y luego poder replicarlo en el resto de la isla de Tenerife. La gestión de alianzas, en este caso, lo que ha demostrado es la mejora de la calidad asistencial que damos a los pacientes. Aquella idea inicial, que era básicamente, después de la pandemia, la actualización del plan de tratamiento, ha derivado en una coordinación desde todos los estamentos implicados en la atención al paciente y no derivar solo y exclusivamente la atención sanitaria que recaiga solo sobre el médico y la enfermera. Nuestra intención es poder implicar a todos los agentes sanitarios comunitarios en la atención al paciente, y esta es básicamente la idea que queríamos contarles. Gracias. Muchas gracias. Felicitaros por la iniciativa y por el éxito. Y como vemos, establecer o consensuar protocolos de relación entre los centros de atención primaria y las oficinas de farmacia ha permitido una mejor atención y, sobre todo, solucionar de forma ágil problemas de medicación, disminuyendo, yo veo, generando sistemas de alarma que permitan disminuir efectos secundarios y minimizar costes. O sea que muchas gracias. En tercer lugar va a intervenir Jorge Esquivel Negrín. Jorge es farmacéutico, ha participado, tiene experiencia en distintas modalidades de la profesión, tanto como director técnico de distribución, farmacia comunitaria, participación en proyectos de investigación, y actualmente se está formando como farmacéutico especialista en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Nos va a explicar un proyecto, su participación en una coordinación entre niveles asistenciales para el control de enfermos con la enfermedad de von Willebrand, censados en la unidad de coagulativas de un hospital de tercer nivel. Bueno, Concha, muchas gracias por la presentación. Antes de nada, me gustaría agradecer a la organización del Congreso posibilitar el desarrollo de este tipo de eventos, porque al final el hecho de poder aprender unos de otros, ya no solo farmacéuticos de diferentes modalidades de ejercicio, sino también con diferentes profesionales sanitarios, creo que es algo que nos enriquece a todos, que es esencial, pero en el ámbito sanitario, imprescindible. Bien, el estudio que yo les vengo a presentar hoy lo hemos llevado a cabo en una colaboración entre el Servicio de Farmacia Hospitalaria y la Unidad de Coagulopatías, que pertenece al Servicio de Hematología, como ha dicho Concha, del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, un hospital de tercer nivel situado aquí en Santa Cruz de Tenerife. Para entrar un poco en contexto, aunque la enfermedad de von Willebrand es más o menos conocida y a todos nos sonará algo, voy a darles 4 pinceladas sobre esta patología. En primer lugar, sabemos que es una coagulopatía, pero es que resulta que es la enfermedad hemorrágica congénita más común, es decir, está por delante incluso de las hemofilias. Se trata de una enfermedad rara, pero aún así se estima que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Sin embargo, uno de los grandes problemas es que está muy infradiagnosticada. Diferentes publicaciones sugieren que aproximadamente 1 de cada 10 pacientes estaría diagnosticado. ¿Por qué se produce este cuadro? Bueno, fundamentalmente por un déficit en el factor de von Willebrand, un déficit que puede ser tanto a nivel de su acción como a nivel de las cantidades circulantes de este factor. ¿Y qué es lo que hace este factor? Bueno, pues por un lado media la agregación plaquetaria y por otro también interviene en la supervivencia de factores de coagulación relacionados con la hemostasia secundaria, como el factor 8, cuyo déficit puede producir además hemofilia A. Por tanto, un paciente con enfermedad de von Willebrand puede además progresar o ser causa primaria de hemofilia. ¿Y qué es lo que se produce en estos pacientes? Pues fundamentalmente hemorragias. La gravedad de estas hemorragias es muy variable, depende tanto del deterioro en la acción como de los niveles circulantes del factor y puede ir desde unos simples sangrados mucocutáneos hasta ya hemorragias francas que comprometen la vida del paciente. El diagnóstico es muy complejo. Se tiene que llevar a cabo en centros especializados, centros de referencia, donde se hacen pruebas de coagulación especial. Sin embargo, habitualmente el primer profesional que se enfrenta a un paciente que acude con problemas reiterados de hemorragia, que puede ser simplemente desde menstruaciones abundantes. Muchas veces esta patología está encubierta por síntomas que son más o menos frecuentes. Pues bueno, como digo, el primer profesional que se suele enfrentar a estos pacientes es su médico de cabecera. Por tanto,
es necesario un conocimiento mayor o menor de la enfermedad y también de los datos de la analítica básica que puedan ser sugestivos de que estamos ante un paciente con coagulopatías, para que ese médico de cabecera de atención primaria pueda derivar al paciente a un centro de referencia donde ya se lleve a cabo el diagnóstico definitivo. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar hasta qué punto había un registro en la historia de atención primaria de estos diagnósticos, puesto que lo que hicimos fue trabajar con los pacientes ya que, digamos, habían llegado o se había llegado a un diagnóstico certero de enfermedad de von Willebrand y teníamos censados en la unidad de coagulopatías de nuestro hospital. Pues bien, lo que queríamos era ver hasta qué punto había una concordancia entre estos registros a nivel hospitalario y los registros en atención primaria. Se trata de un estudio retrospectivo y observacional donde, fundamentalmente, lo que observamos fue si estos pacientes, dentro de los diferentes diagnósticos registrados en la historia de atención primaria, tenían el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand y también, al final, somos farmacéuticos y es lo que también nos llama más, nos fuimos a ver qué fármacos tenían prescritos, a ver si había algún fármaco contraindicado en esta patología, fundamentalmente aquellos con poder prohemorrágico, como pueden ser los antiagregantes, los anticoagulantes o los antiinflamatorios no esteroideos no selectivos. Pues bien, esto es lo que nos encontramos. Actualmente en nuestra unidad de coagulopatías tenemos censados 106 pacientes. Quiero destacar el amplio rango de edad que nos encontramos. Tenemos desde pacientes pediátricos hasta pacientes nonagenarios y esto ya nos debe hacer sospechar o nos debe indicar que un paciente con este tipo de patologías, bien diagnosticado en un seguimiento clínico adecuado, puede tener una esperanza de vida similar a la población general. Pues bien, lo que nos encontramos, como pueden ver en la gráfica de aquí de la izquierda, es que de esos 106 pacientes con enfermedad de von Willebrand de nuestro censo, tan solo un 63% tenía el registro de esta patología en los historiales de atención primaria. Luego había un 15% que tenían un diagnóstico de coagulopatía inespecífica o bien de hemofilia. Y lo que más nos preocupó es que había un 22% de pacientes sin ningún registro en cuanto a este diagnóstico. Además, nos fuimos también a ver si los pacientes tenían dentro de su historia antecedentes hemorrágicos en su historia de atención primaria. Afortunadamente no fueron muchos y esto también tiene que ver con el hecho de que se trata de una enfermedad congénita y en general cuando diagnosticamos un paciente o el médico diagnostica un paciente se hace un cribado familiar y afortunadamente muchos de los pacientes diagnosticados que tenemos han sido detectados o cribados gracias a estos programas sin que el paciente haya tenido que debutar con una clínica de hemorragia severa. Y a nivel de fármacos, ¿qué nos encontramos? Bueno, tenemos dos caras de la moneda. Por un lado, afortunadamente no había ningún paciente con antiagregantes o anticoagulantes prescritos, pero sin embargo sí nos encontramos 8 pacientes que tenían antiinflamatorios no esteroídicos derivados del ácido propiónico, que son los de uso más extendido, como todos sabemos, en su receta electrónica. De estos 8 pacientes, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, había 3 que tenían el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand registrado. Así que probablemente aquí los médicos eran conocedores del diagnóstico y bueno, en un balance riesgo-beneficio pues habían decidido pautar estos tratamientos. Sin embargo, vemos que por contra, había 5 pacientes que no tenían el registro de enfermedad de von Willebrand. Sí es cierto que 2 tenían ese registro de que presentaban alguna coagulopatía, pero había 3 pacientes que estaban actualmente en tratamiento con fármacos prohemorrágicos o con potencial hemorrágico y que bueno, se desconocía a nivel de atención primaria o al menos no había registros en la historia clínica de esta patología. Entonces, esta es la fotografía actual y con esto, ¿qué es lo que concluimos o qué hemos visto? Bueno, pues creo que sobre esto ya se ha hablado y han hablado mis compañeros de mesa. Creo que no es necesario, es imprescindible impulsar la coordinación, no solo entre atención primaria y atención especializada, como pone en la diapositiva, sino también entre profesionales sanitarios. Es verdad que a nivel del hospital nosotros tenemos la gran suerte de poder hablar con el hematólogo sobre la marcha y avisarle de esta circunstancia para que modifique la prescripción o ya se comunique con los médicos de atención primaria. Sin embargo, desde la farmacia hospitalaria carecemos de vías oficiales para poder contactar con los médicos de atención primaria. Y bueno, también se ha comentado ya en varias charlas del Congreso, ayer a las que pude asistir ayer. Somos más de 22.000 farmacias comunitarias en España, hay más de 50.000 farmacéuticos comunitarios. Y esa gran frase que siempre se repite como un mantra de somos el profesional sanitario más accesible para el paciente, pero es que es verdad. Entonces vamos a aprovecharlo, vamos a hacer uso de todos estos programas, estas iniciativas que están presentando mis compañeros para poder hacer partícipe de este sistema a la farmacia comunitaria. Imagínense si simplemente
Cuando viene un paciente a la farmacia comunitaria y le vamos a indicar o recomendar algún antiinflamatorio, como puede ser un ibuprofeno que no requiera receta o prescripción para su dispensación, si desconocemos este tipo de patologías que tiene diagnosticadas el paciente y él no nos las refiere, poco podremos hacer. Lo mismo sucede a nivel de atención primaria. Si el paciente no sabe precisar que tiene una contraindicación de ciertos medicamentos y el médico no tiene un registro donde pueda consultar efectivamente o detectar que tiene este tipo de diagnósticos, pues evidentemente aparecerán problemas relacionados con los medicamentos. Y por último, me gustaría también reivindicar la figura del farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y atención primaria. Tenemos que integrar más farmacéuticos en los centros de salud, ya no solo para la prevención, o mejor dicho, para la detección de PRM, sino vamos a detectarlos de forma precoz antes de que se presenten estos eventos. Y bueno, creo que más o menos con todas estas ideas, que creo que coincido en gran parte con todos mis compañeros, pues nos acercaremos un poquito más al objetivo común que tenemos, que es, al final, la seguridad de los tratamientos y mejorar la calidad asistencial. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, resaltar, como tú has dicho, la importancia de la coordinación entre atención primaria y atención especializada y de la incorporación de farmacéuticos a la atención primaria, tanto desde la red de oficina de farmacia como en los centros de salud. En cuarto lugar, va a participar Cristina García García. Ella es farmacéutica comunitaria en Albacete y está realizando su tesis sobre deterioro cognitivo en el medio rural. Nos va a contar un proyecto que es un protocolo colaborativo entre profesionales sanitarios y entidades locales para el cribado de deterioro cognitivo en población rural. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Concha, por tu presentación y sobre todo al Comité Científico por la selección de mi comunicación. Como bien ha dicho, soy farmacéutica comunitaria, pero estoy realizando mi tesis doctoral a pie de mostrador, por lo que hoy voy a contar es parte de mi trabajo. Las demencias constituyen una epidemia mundial. 57 millones de pacientes en 2019 y una cifra que se va casi a triplicar en 2050. Esto va a tener mucha repercusión a nivel social, económico y sanitario, por lo que debemos de saber y conocer qué factores de riesgo influyen en el desarrollo de un deterioro cognitivo que va a derivar en una demencia, para así poder tomar medidas preventivas, ya que a día de hoy, desgraciadamente, es una enfermedad que no tiene cura. Pese a ello, tiene un origen multifactorial, hay multitud de factores que conocemos, que podemos llamarlos tradicionales, que pueden ser modificables y no modificables, pero que en los últimos años han aparecido nuevos factores que podemos denominarlos emergentes, a nivel sobre todo psicosocial, como es la resiliencia o la soledad, que parece ser que tiene una gran influencia en aumentar el riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo. Además, hay otros factores que no aparecen aquí, como son la reserva cognitiva o las relaciones sociales, que aparte de tener una relación con el deterioro cognitivo, se ha visto también que puede influir según el entorno donde vivimos. Por lo tanto, yo me planteé diseñar un protocolo para analizar en profundidad la relación que existe entre el riesgo de deterioro cognitivo y el lugar de residencia. Antes de comenzar para hablar del protocolo, no me quiero entrar mucho en detalle en esto, pero decir que lo que hoy os cuento se basa en un trabajo durante 2 años. Durante estos 2 años lo que hemos hecho es una revisión bibliográfica, hemos seleccionado variables, hemos seleccionado test validados en población española, para así poder crear una metodología holística que me permita un cribado de deterioro cognitivo y además un cribado de múltiples factores relacionados. Esa metodología ya fue diseñada ad hoc, fue pilotada en una muestra de 213 pacientes y publicada en una revista internacional de alto índice de impacto. Pero una vez hemos visto que esta metodología funciona, ¿cómo llevamos a cabo el diseño de este protocolo? Mediante 3 fases. ¿Y dónde lo vamos a llevar a cabo? Bueno, pues en la Zona Básica de Salud de Balazote, dentro de la provincia de Albacete, engloba 7 municipios y estos 7 municipios tienen características similares. Por una parte, si nos fijamos en la clasificación de la parte de arriba, esto diferencia entre una zona si es rural, intermedia o urbana y se basa en 3 criterios. El primero es la demografía, la densidad de población.
El segundo es la cobertura de suelo que se utiliza. Y la tercera es la accesibilidad de una zona rural a una ciudad. En base a esto, estos 7 municipios son zonas rurales accesibles. Por otra parte, la clasificación de abajo, que bueno, no se ve bien, es una ley pionera de Castilla-La Mancha del año pasado, que lo que hace es tomar medidas en contra de la despoblación. Según esta clasificación y según el número de habitantes que tienen estos municipios, son zonas rurales en riesgo de despoblación. Por ello, creemos que es una zona clave y es una población diana para desarrollar este protocolo. La primera fase del protocolo fue involucrar a los agentes sanitarios en el desarrollo del proyecto de investigación. Contactamos para ello con los coordinadores de medicina y enfermería. En la segunda fase, contactamos con entidades locales. Por una parte, los representantes de los ayuntamientos nos ayudarían al tema de la logística, a la cesión de instalaciones y a la difusión del proyecto. Por otra parte, los centros de día, en el cual trabajan trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales y asociaciones de vecinos, ya no solo nos ayudarían a difundir el proyecto, sino que aquí es un grupo de población de interés según los criterios de inclusión de nuestro estudio. Y por último, la tercera fase y la más importante es el reclutamiento de participantes. Los criterios de inclusión más importantes son personas mayores de 50 años que vivan en la comunidad y que no tengan un diagnóstico previo de demencia. Como resultado de esas fases, el resultado de la primera fase tras contactar con los agentes sanitarios fue realizar una sesión clínica en el centro de salud de referencia a la cual asistieron los 16 profesionales sanitarios de los 7 municipios. En esta sesión lo que hicimos fue contar cómo se llevó a cabo el desarrollo del proyecto, el pilotaje. Les contamos algunos los resultados preliminares en ese pilotaje de qué variables estaban asociadas con un riesgo de deterioro cognitivo y, sobre todo, pedimos su colaboración a la hora de reclutar participantes en el estudio. En la segunda fase, lo que fue diseñé material informativo, se diseñó cartelería para publicitar esas sesiones que íbamos a hacer a la población en general. Realizamos dípticos con información breve sobre en qué consiste la enfermedad de Alzheimer, una demencia, y de qué va el proyecto de investigación. Y por último, realizamos presentaciones PowerPoint adaptadas a la población que se iban a proyectar durante las sesiones, incidiendo sobre todo en aquellos factores de riesgo que creíamos que eran más importantes. Estas son algunas de las imágenes de las sesiones que se llevaron a cabo en algunos de los municipios. Y por último, la tercera fase, el reclutamiento. El mayor porcentaje de participantes fueron los asistentes a las sesiones informativas, pero también un gran número de participantes fueron derivados directamente por el médico de atención primaria o por enfermería y también reclutados por la farmacia comunitaria, por lo que si nos fijamos, casi entre un 30 y 40% de los participantes en el estudio fueron derivados por agentes sanitarios. Y por último, por visualización de la cartelería o por el boca a boca de los participantes y los asistentes a las sesiones. Es decir, que a día de hoy ya tenemos 80 pacientes cribados en población rural, pero a proyección de poder realizar un estudio casos controles, también tenemos una muestra de más de 300 pacientes que no son rurales, que nos permitirían comparar diferencias entre una población rural y una población urbana. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención y que nos pareció interesante fue que durante las sesiones percibimos un gran interés por parte de los asistentes en hábitos de vida saludables básicos como son la actividad física o la nutrición. O sea, de hecho, a mí la gente me paraba y me preguntaba que si podía comer mucho huevo, qué tipo de actividad física podía hacer y demás. Por lo que consideramos que aplicar el protocolo nos permite también no solo desarrollar el proyecto, sino poder constituye en sí una intervención en el paciente. Como conclusión, decir que la colaboración sanitaria interprofesional y con otros colectivos ha sido crucial para desarrollar con éxito el protocolo, sobre todo en zonas rurales, donde la escasez de población y la falta de recursos a veces dificultan desarrollar este tipo de actividades. Además, hemos observado que existe una demanda formativa sobre hábitos de vida saludables en población rural, por lo que nos permitiría poder realizar una cuarta fase del protocolo de realizar sesiones formativas a la gente, incidiendo en aquellos factores de riesgo en cada sesión. Nada, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Cristina. Vemos que la colaboración no solo interprofesional, sino con otros colectivos abre también nuevas vías y que cuando se inician unos proyectos luego se repercuten mejores para los ciudadanos. Ahora va a participar Ingrid Ferrer López. Es farmacéutica de atención primaria en Andalucía y me vais a permitir que lea una frase de su currículum que me ha gustado mucho sobre cuál es su intención en su trabajo. Ella dice: mi sentido de la profesión se centra en intentar que los profesionales sanitarios, independientes del ámbito de actuación que tengamos, conozcamos los tratamientos farmacológicos basándonos en criterios de eficacia y seguridad para los pacientes, disminuyendo así la variabilidad de la atención farmacológica que se presta, generando equidad y seguridad en la atención asistencial a la población. Nos va a presentar un proyecto que considero sumamente interesante, Vencestop Juntos, vivir sin tranquilizantes es posible, y mensaje único al paciente de todos los profesionales sanitarios que intervienen en su cuidado. Bueno, muchas gracias a todos por dar la oportunidad de contaros este proyecto que se está llevando a cabo en Andalucía. Quería agradecer a Pharmaceutical Care por persistir en esta filosofía de trabajo y de profesión y a todos mis referentes que habéis puesto las semillas, ¿no?, de la farmacia clínica. Agradecer también al Sistema Andaluz de Salud y al Consejo Andaluz de Farmacéuticos de haber apostado por esta iniciativa, ¿no? Vengo en representación de unas compañeras, somos 6, pero realmente somos un equipo de 50 farmacéuticas de atención primaria y farmacéuticas de centros de información del medicamento. Pues bien, sabemos que las benzodiazepinas se utilizan para los problemas del malestar de la vida diaria, pero muchas veces desconocemos cuál es realmente la eficacia que tienen las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se utilizan para el insomnio, pero tan solo en 1 de cada 13 pacientes muestra un resultado beneficioso. Y ese resultado beneficioso se traduce en un despertar menos durante la noche y en unos 20 o 30 minutos de más sueño durante la noche. Y tan solo 1 de cada 13 pacientes se va a ver beneficiado exclusivamente por el uso de las benzodiazepinas. Esta eficacia se ve aumentada en el trastorno de ansiedad generalizada, donde 1 de cada 6 pacientes se beneficia de disminuir a la mitad su nivel basal de ansiedad. Esta es la eficacia que han conseguido demostrarnos las benzodiazepinas a lo largo de muchos años. En cuanto al perjuicio, tiene un NNH, un número necesario de pacientes a tratar para dañar a 1 de 5 o 6. Dícese, de 5 o 6 pacientes que tomen benzodiazepinas a corto plazo, 1 sí o sí va a sufrir un daño a corto plazo de deterioro cognitivo, de problemas de fragilidad, de deterioro, de caída. Con lo cual, además nos ocurre una cosa, que el beneficio que os había contado antes, a las 4 semanas desaparece, se iguala a placebo. Sí nos queda el perjuicio, pero desaparece el beneficio. Con lo cual, el beneficio a largo plazo de las benzodiazepinas es totalmente desfavorable y la recomendación de uso, un criterio de buena práctica, es utilizarla durante 2 o 4 semanas. Más allá de esas 4 semanas, empezamos a jugar con los problemas de seguridad. En Andalucía, 1 de cada 10 personas utiliza a diario benzodiazepinas. Somos 8,5 millones, ¿vale? 1,2 utiliza benzodiazepinas durante el año. Con lo cual, fijaros este problema de salud pública que tenemos. 1 de cada 10 habitantes de Andalucía utilizan a diario las benzodiazepinas. El objetivo de nuestra campaña es instaurar un mensaje común entre los distintos profesionales de la salud para intentar mejorar el conocimiento y las actitudes que tienen nuestros pacientes sobre el perjuicio que tienen las benzodiazepinas y las alternativas no farmacológicas que existen para evitar su uso. Como alternativas farmacológicas tenemos los materiales o las guías de autoayuda, ¿no?, que es el primer consejo que tiene que dar todo profesional sanitario, al igual que tiene que conocer los recursos sociales que tiene en su barrio y en su centro de salud. Esas son verdaderamente las herramientas que funcionan con los pacientes y además les previenen y les acompañan en el tiempo el beneficio. Pues bien, nos planteamos como material y método en el 2021 crear una comisión entre el Consejo Andaluz de Farmacéuticos y el Servicio Andaluz de Salud. Nos planteamos esa comisión que, bueno, en pequeños estudios anteriores la cosa había funcionado porque también lo habíamos llevado con muchísimo cariño, ¿no?, en 5 centros de salud. Pero de ahí a extendernos a Andalucía entero nos parecía importante que teníamos que pilotar la manera de hacerlo. Y para eso creamos en el 2022 lo que era un diseño de un pilotaje de implantación.
Durante el año 2022, farmacéuticos de atención primaria y farmacéuticos de Centro de Información del Medicamento lideraban en centros de salud generar un equipo motor con un médico de referencia, un enfermero de referencia, una trabajadora social, un farmacéutico comunitario y psicólogos. Si teníamos la pequeña suerte de tenerlo, también se incluía. Lo que hacíamos es que este equipo transmitía al resto del centro de salud y a todas las farmacias del entorno que las reuníamos en los centros de salud cuál era el objetivo de la campaña. Pues bien, la intervención mínima que le pedíamos a los profesionales es que le transmitieran a todos los pacientes que el uso de las benzodiazepinas a largo plazo puede ser un problema y que buscaran los pacientes un momento donde se encontraran con ánimo para dejarlo poco a poco para evitar un síndrome de abstinencia. Además de darle información verbal, se le acompañaba de información escrita, que lo que hacía era intentar cambiar sus conocimientos y actitudes mediante generar una disonancia cognitiva inicial. Este material ya se había pilotado en Canadá y lo habíamos extendido en Sevilla y se había demostrado que era efectivo en el 30% de los pacientes que lo utilizaban. Pues bien, los resultados de nuestro piloto en el año 22 llegamos a las 8 provincias, a 9 distritos, a 15 centros de salud. Y lo que hicimos fue comparar el uso de benzodiazepina en la población de esos 15 centros de salud respecto a los controles del resto de centros de salud de esos distritos. Teníamos como centros de intervención 15 centros de salud. La línea negra, por debajo de la línea negra vemos una disminución del consumo de benzodiazepina en esos centros de salud y en los centros control, que fueron 135, vemos que también disminuye el consumo de benzodiazepina, pero menos. La diferencia entre los centros de intervención y control muestran una mejora en el uso de benzodiazepina de 2,8%. Con estos datos y el modelo de formación nos planteamos el 2023 llevar a cabo la extensión de la campaña Benzostop juntos, vivir sin tranquilizantes es posible. Afortunadamente, de la mano del SAS, conjuntamente con el Consejo Andaluz de Farmacéuticos. Nos planteamos que era importante que todas las entidades profesionales, médicos, farmacéuticos, enfermeros, trabajadores sociales, salud mental, la escuela de pacientes, todos teníamos que apoyar el mensaje que se estaba dando en la campaña. Pues nuestra extensión ha generado una formación continuada para todas las categorías de todos los distintos ámbitos, ya sea de hospital, de farmacia comunitaria o de atención primaria. Hemos hecho 110 sesiones formativas presenciales en 107 centros de salud, donde han acudido todas las farmacias del entorno con sus médicos y sus enfermeros. Por primera vez se han visto las caras. Hemos llegado a 3.424 profesionales sanitarios, a más de 2.000 profesionales con formación online. Y lo que hemos hecho es formación principalmente de los centros de salud y esa intervención hacia los pacientes. Como resultado, tenemos que en el año 2023 el consumo de benzodiazepinas marcados con flechas verdes ha ido disminuyendo prácticamente en todo el territorio de Andalucía. Tenemos actualmente una disminución del consumo de benzodiazepinas de 2,6%. Además, esta campaña de comunicación lleva asociada, no solo vale formar a los profesionales y pedirles que interaccionen con los pacientes, necesitamos una campaña que le llegue verdaderamente a la población. Para ello, pues hemos pedido la colaboración de determinados profesionales que son referentes en el campo de la comunicación en salud, como tenemos a la boticaria García, y creemos también que para llegar a 1 millón de habitantes teníamos que utilizar distintas vías. Y una de las vías quizás puede ser el humor. Estoy observando mis pensamientos, me da paz interior. ¿Eso qué es? Es que el otro día escuché la radio y salía una psicóloga que decía: tenéis que observar los pensamientos cada día. Es que hay que portar pensamientos negativos a positivos. Ya verás, cierra los ojos. No, porque yo entonces veo oscuro y me da ansiedad. Pues no te preocupes porque es una cosa muy normal. La psicóloga dice... Bueno, tú lo que tienes que hacer es tomarte un diazepam. No, porque las benzodiazepinas a la larga tiene efectos secundarios. ¡Anda ya! Mira, ¿tú cuánto hace que te la tomas? Uy, yo desde siempre. ¿Y quién te la recetó? La Socorrito. ¿La portera? Ella misma. Luego ya se murió y me quedé con tu azúcar. ¡Pero remedio! ¿Tú quieres una? Mira. ¡Ay, no! Eso es automedicarse. Eso es autorrelajarse. ¿Tú has probado otras opciones? Pues claro que sí, angustia, lo he intentado todo. He probado el Lestatin, el Orfidá, el Valium. No,
digo, actividades para sentirte mejor. Yo no tengo tiempo, Angustia. Yo tengo que cuidar a mi madre, a los niños, al perro. Pues te voy a decir una cosa, para querer a tu familia, primero tienes que quererte tú. Si dejo los tranquilizantes, ¿me vas a dejar tranquila? No, no puedes dejarlo tranquilizarte por ti sola, lo necesitas dejar con la ayuda de un profesional. Ay, por favor, todo necesita ayuda de un profesional. Bueno, pues esta es la vida misma, ¿no?, que tienen nuestros pacientes y además esto tiene un trasfondo de desigualdad de género, que creo que también tenemos que incluirlo en nuestra perspectiva. Ya para concluir, podemos decir que la formación y la colaboración conjunta entre todos los profesionales de primaria, de hospital, de farmacia comunitaria, de nuestra botica, es indispensable para que esto realmente facilite y mejore el consumo de las benzodiazepinas. Creemos que la transmisión de un mensaje común permite sensibilizar a un importante número de pacientes de los riesgos asociados al consumo de benzodiazepinas y, sobre todo, darles a conocer otras alternativas farmacológicas. Yo sé que todos nos sentimos cómodos en el ámbito de los medicamentos, pero los medicamentos no es la mejor alternativa que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Existen las terapias no farmacológicas que realmente funcionan, son preventivas y nos acompañan durante la vida. Entonces, me gustaría decir que creo que todos tenemos un proyecto en común, que es sensibilizar a la población de que las benzodiazepinas generan problemas y que realmente hay alternativas muchísimo más seguras y eficaces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ingrid. Creo que es un programa muy interesante. Felicitaros por la participación tan grande de los profesionales, por haber conseguido lanzar un mensaje común y también por haber conseguido que los farmacéuticos y los médicos se pongan cara. Creo que es algo importante y que puede ayudar mucho en un futuro. Yo creo que como conclusión de todas estas exposiciones y de todos los trabajos, sigue la conclusión que si los profesionales trabajamos y nos formamos juntos, podemos conseguir mejoras en los resultados de salud, si creamos también lazos de cauces de comunicación y establecemos protocolos de relación, y que todo eso va a redundar en obtener mejores resultados y también en conseguir que el sistema sea más sostenible. Ahora todos vosotros tenéis la palabra, podéis hacer preguntas y no sé quién querrá empezar. Buenos días a todos, soy Ana Dago. Sé que tengo 30 segundos, voy a intentar ser rápida, ¿vale? Me parece muy importante, todas las comunicaciones que se han visto ya aquí son francamente positivas y dan una idea de lo que estamos trabajando, pero todas tienen en común una cosa que todos sabéis que a mí me importa mucho porque llevo muchos años trabajando en esto, que es la comunicación. Y además está unido con los temas de ayer, fundamentalmente. Entonces, el fondo de todo es que los farmacéuticos se enganchan a todo lo que hacemos cuando vemos un resultado final. Hay una comunicación con el destinatario final, que en este caso son el resto de profesionales, etcétera. Ayer, en todo el coloquio de las plataformas, se dijo que había un problema. Los farmacéuticos empiezan a trabajar, registran, pero luego cada vez vamos a menos. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a menos porque estás registrando, no sabes para qué, porque el registro se queda ahí, hay unos datos ahí que están pululando, perdonadme que hable así, pero es la realidad, que no, los de a pie no sabemos muy bien dónde están y no llegan a un destinatario final y no obtenemos una respuesta a eso que hemos planteado. Y en todos los casos que hemos expuesto hoy, el final es ese también. Y los pacientes participan, pero luego tampoco tienen un retorno, no saben qué ha pasado, porque como no ha llegado la comunicación al otro profesional, entonces el meollo de la cuestión para el avance está en la colaboración interprofesional y entre los profesionales y en la comunicación, porque para que haya colaboración tiene que haber comunicación.
Y luego, aprovechando el minuto que me estoy tragando de más, Minuto largo. voy a decir también que las plataformas, estamos todos a favor de las plataformas. Pero creo recordar que la primera receta electrónica, que es la andaluza, como soy ya de una edad, lo he vivido, es de los 90, no sé de qué año por ahí, pero vamos, de los 90. Y desde entonces hemos hecho 17 recetas electrónicas. Ahora las plataformas. Tenemos 4, 5, 6, se prevén. ¿Es posible que no seamos capaces de dejar de caer en el mismo error? O sea, no tenemos que hacer las plataformas y luego trabajar para que sean complementarias, interoperables, etc. Lo que tenemos que hacer es empezar la interoperabilidad antes, y esto no está reñido con las distintas evoluciones de cada comunidad autónoma, con las iniciativas ni con nada. Es ponernos a trabajar en la comunicación, porque no hay colaboración sin comunicación posible. Creo que Francisco o Paco te quiere contestar en la parte de comunicación. 30 segundos y se lo cuento. 30 La segundos. comunicación empieza en el paciente y termina en el paciente. Cuando nuestro proyecto lo hemos contado, yo he hecho énfasis, probablemente corriendo muy rápido, en que del centro de salud devolvemos la información al farmacéutico para que vuelva a hablar con el paciente. Ahí está el éxito. ¿Dónde funciona el éxito de lo que hicimos nosotros? En que dentro del centro de salud el administrativo se encargaba de que yo me enterara de que estaba en la consulta. Y se encargaba el administrativo a su vez de informar al farmacéutico de que estaba resuelto. Y por eso los datos que ha puesto Paco, de que ahora ya vamos por 1000 y pico casos, resuelto significa que el farmacéutico sabe que se ha hecho el trámite y se ha resuelto ya lo que había planteado. Y se lo puede decir al paciente. Mire, venga usted, o mire, le van a llamar del centro de salud para irlo a ver a casa. Luego, la comunicación empieza en el paciente y termina en el paciente. Nosotros estamos en medio. Otra cosa es cómo instauramos todo esto dentro de la historia clínica y tal, pero eso ya es técnico, eso se puede resolver. Hay otra cosa que le diría, ¿de quién depende que eso ocurra? No de nosotros, de alguien que está un poquito más para aquí arriba, que tiene que tomar la decisión de que se haga así. Y ahora estamos en ese momento de que hay que demostrar que lo que hacemos realmente aporta valor y que sí es viable, para que quien tiene que tomar la decisión y poner el dinero para que se hagan las cosas, diga, ah, pues sí, hágase. Hagamos proyectos como estos que funcionan, que sirven y que no tengan más que verlo y que no puedan decir que no. Reitero un poco una cosa que comenté antes, muy concreta. Ahora que los farmacéuticos son escuchados, emiten mensajes, reciben mensajes y se lo comunican al paciente, tenemos más de un 30% de motivos clínicos, motivos asistenciales, es decir, no administrativos con los que empezamos a resolver los problemas que teníamos, ¿no? Con lo cual, bien, o sea, se sienten escuchados y participan cada vez más y mejor. Y una solución que puede ser a la mesa de ayer es que fichen a Ingrid, a Cristina, a Jorge, a Paco, a Mónica y a Maje como consultores para ayudarles en esa plataforma. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Aún queda, a ser posible, te pediría brevedad por si quiere intervenir, aunque... Muchísimas gracias de verdad a todos y a todas. Sin menospreciar a las demás mesas redondas, creo que ha sido la que más me ha gustado. Espero que en el día de hoy sigamos aprendiendo mucho más. Y por la parte que me toca, en concreto, pues felicitar por el programa de comunicación entre oficinas de farmacia y centros de salud, porque ya era hora. De hecho, cuando mi jefa titular me comentó que se había enterado de esta noticia, yo miraba para los lados porque es que no me lo creía, ¿no? Era como algo tan idílico que bueno, sobre todo porque así vamos a ayudar a las administraciones a que no se saturen los centros de salud. Las urgencias, muchas veces nos hemos encontrado en la situación en la que viene un paciente un sábado por la mañana, no tiene la receta vigente. ¿Cuál es la pregunta? No tengo preguntas, simplemente era agradecer. Vale. Y bueno, pues muchas veces nos encontramos en esa situación, ¿no? Viene un paciente el sábado y no sabemos a dónde derivarlo y simplemente ahora, pues gracias a este programa, comunicarle que el lunes nos pondríamos en contacto nosotros directamente con el médico es de agradecer.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada en tiempo.